7 de la mañana con 18 minutos. Hace unos cuantos minutos comenzó la comparecencia pública, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y le hicieron la pregunta directa sobre qué es lo que había sucedido en Quintana Roo. Como le informábamos, hubo una privación de libertad aparentemente de cuando menos 27 personas esta madrugada en un call center en Cancún. Esto es lo que respondió el presidente. Sí, se me informó. Parece que es un conflicto de dos grupos. Todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas, ¿no? Criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa. No se considera que haya secuestros así en el sentido conocido, pues, sí, sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales, de acuerdo a lo que me informo. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias, ¿no? Esa es la información que se tiene del gobierno de Quintana Roo. Vamos a esperar, estamos pendientes sobre el asunto. La Fiscalía de Quintana Roo había dicho que una línea de investigación, la principal línea de investigación que se sigue, como el móvil, es una disputa, es un pleito entre los dos socios de esta empresa. Y el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, también a través de su cuenta de Twitter pidió a los medios de comunicación no especular. Aquí lo que hace el presidente está aportando otro tipo de información. Ya no son dos personas, está hablando de dos grupos en conflicto, dos grupos en choque. No precisa de qué se trata este tipo de conflicto. Dice, no son organizaciones criminales, pero ahí hay una disputa. Entonces ya no son dos socios, ya son dos grupos enfrentados. En este momento realmente no sabemos quién tiene la razón o por dónde va la línea de investigación. Pero esta forma como el presidente comunica no es algo inusual. ¿Qué tanto impacta positivamente? ¿Qué tanto le afecta? ¿Qué tanto este lenguaje del presidente sigue apelando enormemente a los mexicanos? Esta es una pregunta que le queremos hacer aquí a los que son expertos en opinión pública y miden constantemente el pulso de los mexicanos. Roy Campos, bienvenido a esta mesa. Jorge, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días. Paco Abundis. ¿Cómo estás, Ray? Qué bueno que ya regresaste de tu larguísima convalecencia. Paco Abundis, ¿qué piensas, Roy, sobre este planteamiento, de la forma como habla el presidente? Es un gran comunicador político, pero no precisamente por esto de Quintana Roo, ¿no? Que es bien confuso, ¿no? Con grupos, organizaciones, personas, no, pero es un gran comunicador. Lo que vimos el lunes es un ejercicio de comunicación política impresionante, con verdades a medias, con frases indiscutibles, con argumentos inverificables. O sea, ¿no? Pero es un gran ejercicio de comunicación en un evento organizado por él impresionante. Yo creo que lo que vimos el lunes es el López Obrador de los espacios abiertos que está acostumbrado. No es dar un informe ante el Poder Legislativo. La plaza pública. La plaza pública, que es lo de él. A ver, el día 1 de diciembre, cuando inicia, él toma la protesta como presidente en un lugar cerrado, pero inmediatamente se sale al lugar abierto y hace sus 100 compromisos. Ese es su espacio. Entonces yo creo que le funciona bien. Es un gran comunicador político, para tu pregunta, y le sigue dando comunicar como comunica. ¿A quién habló, Jorge? ¿A quién le habló este lunes el presidente López Obrador? A sus fieles, ¿no? Yo creo que, como alguna vez planteaba Rafa Cardona, al presidente López Obrador le encanta mantener la urna viva. Y este es un claro ejemplo donde no ha cambiado su comportamiento de candidato a gobernante.
con el agravio hoy día de que en lugar de exigir cuentas, como diría Martí Batres, tiene que rendir cuentas. Y yo ahí sí difiero de Roy. En términos de comunicación de gobierno, pues simplemente no está, digamos, está definiendo agenda, pero no está diciendo qué está haciendo el gobierno, qué va a hacer de una manera convincente. Empieza a ver el tema de la mala interpretación de los datos, de los signos económicos, empieza... Pero vi ahí, en la parte económica vi lo que hizo el financiero, de ir punto por punto en el tema económico, y salvo una imprecisión que tuvo ahí sobre ¿Todo más es cierto? Sobre el tema del empleo, además dijo es como mentir con estadísticas. Sí, sí. Porque bueno, evidentemente... sí, ya sabemos, es una estadística y yo te doy la interpretación. No, es que básicamente lo que está haciendo es, a partir del 1 de diciembre, que formalmente inicia su gobierno, pues claro, todos los indicadores estaban a la baja por la decisión de cancelar el aeropuerto, es decir, todos los indicadores económicos... Se está midiendo con el mes anterior y no con el periodo... Pues digamos, podría... Pero eso no hace mentira lo que él dice. Eso no hace mentira. No, pero está manipulando. Bueno, como todos los informes de gobierno. De hecho, cuando dice la confianza del consumidor es la más alta, pero no incluye a Fox. Pero me acabas de dar la razón, sí. Como todos los informes de gobierno. Así son todos los informes de gobierno. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia no fue con un los informe de informes gobierno? A ver, No. Ahora, este no es un informe de gobierno. bueno, un discurso Es un político. acto de campaña prolongada, Sí. y es el aniversario de una victoria electoral, no de un trabajo Sí, político sí. en el gobierno. Entonces, el presidente, ¿qué es lo que ha logrado hacer? Ha logrado sacar la ceremonia triunfal anual del presidente del pasillo imperial, que así lo inventó Porfirio Muñoz Ledo, que ahí estaba muy seriecito y calladito, por el Zócalo imperial. Constantino se mandó a hacer un arco triunfal, el presidente de la República se manda a acomodar la plaza triunfal, y es el escenario de su identidad política. Sí. Tomó el Zócalo para una protesta por un fraude electoral y toma el Zócalo ahora para celebrarse a sí mismo. Con el aplauso de todos. El Zócalo siempre ha sido lo suyo. Sí, Siempre ha sido su escenario. Tiene más de dos Después de la décadas. toma de plaza. posesión. se lo heredó Cárdenas. Paco, tú lo viste como un acto, un poco retomando a Rafael, ¿lo viste como un acto de campaña el lunes? Sí, más que un acto de gobierno, es un acto de celebración, como bien dice Rafael, que es más el haber llegado al poder que propiamente, Claro, lo que digamos, estás haciendo el con el formato poder. era como el informe de gobierno. A mí, yo Sí, dio una serie de datos como un informe de gobierno. Sí, realmente sí. tiene ese formato, pero yo no pondría el lunes solo, yo lo juntaría con el domingo, porque fueron dos eventos, me parece muy relevantes. la Guardia El de Nacional. la Guardia Nacional, porque incluso en el lunes hay una autocrítica breve, ligera, pero que se refiere A al seguridad. interior, a seguridad, ¿no? Y es ahí donde los indicadores, incluso más que los de economía, yo creo que ya se están empezando a sentir, según diría el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pues cada mes es el peor mes, casi. Pero fíjate, hay un punto interesante en relación con el debate con Roy. Todavía no lo vemos muy acalorado. No, me estoy guardando. No, una cosa es cuando tú presentas un informe y das datos de 1 de diciembre a 1 de julio, o primero, donde tengas las fechas, que es tradicionalmente la estructura de un informe. Creo que aquí lo que más preocupa en realidad no es tanto este periodo, sino la tendencia. Todos los indicadores de tendencia son negativos. El que tú le llames, ¿no? A todos nos queda claro que el tipo de cambio, bueno, ha bajado pues por el diferencial de las tasas de interés, que es algo insostenible. 2.5 contra 8. A ti te queda cambio, a todos no. No, Bueno, a los que les hablan, no. claro, pero no estamos hablando de eso. No todavía. Pero no estamos hablando, no, no, pero y es eso tiene un impacto muy claro en el comunicación financiamiento para las política, empresas. no es un informe técnico. Él dice el peso es la moneda más dura. Es una información incompleta porque no dice por qué, pero es real. Si tú lo manejas en términos, Pero claro, dice, la economía va tan bien que el peso es la mejor moneda Dice, del mundo. vamos bien, dice, estamos creciendo, poquito, pero estamos creciendo.
¿no? Tengan para que se entretengan, para que aprendan. No, pero de estos indicadores creo que hay uno fundamental, que lo dijimos de hecho en esta mesa y parecía excesivo en su momento. Barclays diciendo que vamos a crecer a 0.5, ¿no? Y estamos en Sí, julio. ya todo el mundo está recortando. Y estamos en julio. Ya varias están abajo del 1. Hay que ver quién apostó. varios Ve lo que dijo Morgan. Y Morgan, muchos ya vienen para exactamente, abajo. cuando se está renegociando la deuda de Pemex, Morgan dice, sí, pero van a crecer al 0.0001. A ver, ahí, Ahora, poquito. pero van a crecer poquito, pero ahí me voy a detener, porque el presidente, hay una parte en su discurso que varios han incluso medido, dice 14 segundos de autocrítica. Que le da Loret lo sacó. Lo dijo, Sí, Loret lo escribió. Su texto de ayer. Del martes. Pero en realidad no es una autocrítica, me pareció que era un reconocimiento de una realidad. Que ya está empezando y a menciona reflejarse. tres temas que me parecen muy importantes para esta mesa. Uno Salud. es el tema de la seguridad. Salud. El otro es el tema de que no estamos creciendo Suficiente. poquito, no dice cuánto, pero poquito. Bueno, por Ya- lo menos a 4 no. No hay recesión, Ya no- nomás no, digo, no hay ya no recesión. es. Y per cápita es negativo. Claro, pero entonces dice, y menciona el población. tema de la salud. Y Es de la salud, decir, son los tres. seguridad, bolsillo y salud. Los tres son de hogar, los tres en la vivienda. En términos de opinión pública, ¿qué tanto dentro del conjunto general de los temas, qué tanto estos tres elementos, qué tanto estos tres temas le pegan a la opinión pública? El de ¿Qué tanto es seguridad- dañino? El de seguridad está muy interesante porque ya venía tan mal que es difícil que empeore. Y de hecho, dirían la segunda mitad de la administración de Peña No eres Nieto optimista. venía, no mucho, venía ya creciendo y lo que ha pasado es que simplemente no ha cambiado la tendencia y se ha pronunciado. Pero digo, para ser justos en estos comparativos, si lo comparamos con el año anterior, Pero- con el mismo periodo en la administración Agregando- anterior, pero esto venía creciendo No, ya. lo- Agregando porque lo la que tú tendencia, dijiste así es. de asociar la ceremonia del inicio de operaciones de la Guardia y la celebración del triunfo electoral, Que es interesante, que no del gobierno, las dos fechas me parece. que están- Al asociar esto, Así es. le dice él a la Guardia Nacional, del éxito de ustedes depende que se logre la cuarta transformación. Él está vinculando la posibilidad de un éxito de gobierno A la seguridad. a lo que una fórmula política de administración de la seguridad pública le pueda o no le pueda dar. Y a eso le contesta el señor Bucio, el señor general Luis Rodríguez Bucio. Rodríguez Bucio, le contesta: tenemos que ser prudentes en la administración de las expectativas sobre lo que la Guardia va a poder hacer y no va a poder Claro. hacer. O sea, aquí el optimismo sobre la constitucionalidad de la Guardia, que yo no sé por qué les preocupa tanto, que es para salirse del ejemplo de Calderón, nada más. Y creen que con eso ya van a lograr el éxito en el control de la conducta de los delincuentes en este país, y pues yo no sería Tan optimista. Incluso en el tema de ya veníamos mal, digamos, siguen las cosas mal, creo que también lo que puede impactar la opinión pública, digo, más allá del nivel y la tendencia, es que hay ciertas zonas del país que empiezan a experimentar estos niveles de la Ciudad de México, estos niveles de violencia o de inseguridad, Que no estaban. y que no estaban en el mapa y que tienen un mayor impacto mediático. Y por el otro lado, que al parecer hay un tipo de delitos que sí impactan mucho en la opinión pública, que son secuestros, que también están mostrando un repunte. al secuestros menos, y extorsión. Y que en eso hay un par de casos que parecen, digamos, el comparativo sería un magnicidio o un megasecuestro. Sí, es gente común que no solía ser el perfil de los que eran los secuestrados. Es lo que le y llaman ese cambio de patrón. los secuestros De o oportunidad. los incidentes de alto impacto. Exactamente. Y el alto impacto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de exposición que Los medios. Exactamente. Los medios. Y eso- Básicamente. y esto yo Pero creo para que ya una está víctima, llegando. sea quien sea, es un alto impacto cuando Claro, te claro, impacta claro, a ti. claro, claro, claro. Entonces, Pero además, la pero el cambio de definición es un perfil. poco. Pero un creo cambio que de también el perfil. impacto pasa Yo creo. por la democratización de la inseguridad. Ya no es como en el discurso de hace años de que solamente los malos son los que son víctimas de, sino que ahora
un ciudadano común y corriente, un ciudadano promedio puede ser víctima. Y de hecho yo creo que un impacto potencial de lo de Quintana Roo es que personas que estaban laborando en su centro de trabajo las levantaron. Por las razones que hayan sido, sí te habla de una vulnerabilidad hasta en un lugar que uno considera seguro, que es tu trabajo. Antes levantaban en Puerto Vallarta a los hijos del Chapo, ahora levantan a los que están contestando teléfonos. Siempre hemos visto, ya parece hasta como cliché, que el termómetro popular tiene que ver mucho con el dinero en el bolsillo. Sí. ¿Verdad? Ahora, en este momento, la gente tiene dinero en el bolsillo. Por la transferencia directa. Tasas de interés, Por la transferencia directas, por el incremento en el salario mínimo. Es decir, sí hay dinero en el bolsillo, por lo tanto la economía en este momento, en este preciso momento, no está siendo un factor en términos de aprobación. En la seguridad, toda la experiencia que tienen las mediciones, ¿qué tanto es un elemento que cambia, qué tan rápido cambia el termómetro de la sociedad ante el fenómeno de la inseguridad? Es que ahí son los diferentes indicadores, ¿no? Uno puede ser empleo. Yo creo que él está consciente, y lo dijo también el lunes, que las ayudas sociales ya están empezando a llegar. Muy consciente de, digamos, lo que va a ser el paliativo a la falta de crecimiento. Entonces, aunque no crezcamos, si esas ayudas sociales están llegando, creo que va a tardar mucho tiempo antes de que ese efecto... Va a mitigar, pero vinculándolo con el otro tema que decías de salud, el hecho de que haya insuficiencia en medicamentos y en atención médica, pues también repercute en el bolsillo. De hecho, no por eso, no en balde, la medición de la pobreza pone como vulnerabilidad el tema de acceso a la salud, ¿no? Porque son eventos que pueden literalmente llevar a la ruina a una familia. Entonces, si no tienes servicios públicos de salud, vas al servicio privado y quiebras. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer el balance general de los servicios versus lo otro que estás teniendo que pagar que antes no pagabas por insuficiencia o por cambios, digamos, en la política. El caso de Prospera. Prospera ya se volvió las becas Benito Juárez, que ya dejaste de lado entonces todo el componente de salud que tenía, todo el componente de nutrición, y que eso naturalmente va a tener un impacto en el bienestar de los ciudadanos, que incluso son los beneficiarios de los nuevos programas sociales. Ese no es tan evidente, y yo creo que ahí no, pero la gente sí lo mide. Interesante la contabilidad, o sea, cuánta gente en el corto plazo vas a afectar con temas de salud. No es del tamaño de la gente que vas a beneficiar con programas sociales. Evoco un poco a Roy, que es el discurso de lunes, y tenía una audiencia específica. Nosotros no somos... Sí, exacto, es lo que decía. Pero ¿a quién le importa? ¿A la gente le importa eso? Realmente le importa si la comparación está bien hecha, si la tendencia ya venía, si no explica bien que se den factores internos o externos. A ver, es un discurso político, ¿verdad?, para los suyos, pensando, ¿por qué voy a criticarme si luego va a haber una mesa donde me critiquen? O sea, yo hablo bien de mí. O sea, la parte buena es la que yo digo. Por lo demás, pues es lo que hacen todos los... Claro, es lo que digo, a ver, en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuestionar... Sí, ¿no? O sea, salvo caso, cuestionar. Entonces, no saquemos de contexto lo que vimos. Es un acto político, no es un acto técnico, no es un acto de especialistas, es un acto político con el sector, con el poder religioso atrás, con el político a un lado, el económico a los pies, rodeado del popular, para instaurar la fecha cívica del 1 de julio. ¿Qué tiene que ver con las justificaciones de las cifras? O sea, él instauró una fecha cívica a partir de hoy, 1 de julio, día de la 4T. Y ya. Tú dices, ¿no? Sí, los presidentes, o sea, yo recuerdo dos presidentes. Un comportamiento más... Espera, pero así no es. 1969, es que esto se parece... Oye, Roy, es que bajo este esquema tú estás justificando desde los informes de gobierno, bueno, nos remontamos que a los años 30, 40, 8 horas enfrente de la televisión hablando. Pues López Portillo. Sí, eran sus eventos. Pero estamos era el día del presidente, ¿no? El 1 de diciembre. ¿De qué otros tiempos? Pues más democráticos. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo? Bueno. Pues sí, no, este es un acto político. Estás justificando todo. No es justificación, es entendiendo lo que pasó. Más que una justificación, es una explicación del momento. Entendiendo lo que pasó. Y yo creo que esto es parte
de una alimentación constante, que es lo que sostiene la popularidad del presidente. Sí. El presidente siempre va a tener... Yo hace muchos años me gustaba ir a los espectáculos a ver cómo podía alguien que yo ya había visto incorporar en su show algo que no había visto sin que dejara de ser el mismo artista. Entonces, yo creo que al tercer concierto de los Rolling Stones a mí ya me habían aburrido los brincos de Mick Jagger. Hasta que un día sacaron los Bridges of Babylon ahí, sacaron una lengua así que salía del escenario. Y era el mismo ruco tembeleque que come aguacates, cantando la misma I Can't Get No Satisfaction de hace 40 años, pero era un nuevo modo de envolver la mercancía. Y yo creo que lo que hace el presidente, yo no digo que solamente es un comunicador político excepcional. Yo creo que es el mejor político de masas de la historia de México, de toda la historia, por lo menos de Santana para acá, ¿no? Que hace de la comunicación política su mejor herramienta. Pero él es un movilizador constante, por no decir que es un perpetuo agitador social. Vamos a ver, a esta provocación de Rafael, vamos a responderla. Yo digo, dice él que es una provocación. Buenísimo, buenísimo. Las provocaciones siempre nos llevan a proposiciones. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. No se vaya, que regresamos a resolver el enigma planteado por Rafael Cardona. 7 de la mañana con 44 minutos. Aquí estamos con Roy Campos, Jorge Buendía y Paco Abundis, y precisamente contigo, Paco, porque tú ibas a responder. Una pregunta de método es un poco esta. ¿Qué más tiene que decir alguien que informa todos los días? ¿Y por qué es necesario este evento? Y en tu pregunta original, ¿de a quién iba dirigido? Creo que sí hay un tema de recuperar ánimo. Creo que hay un tema de confirmar lo que está pasando, dicho por el propio presidente. Pero si revisamos como tal el discurso, hay muy poca información nueva. No, es decir, digamos, cuando uno quiere buscar, ¿no? ¿Cuál es el motivo de este mensaje? En realidad es uno de ánimo, de vitalizar. Ahora también el lanzamiento de gobierno. Los informes de gobierno, salvo algunas excepciones, pues no han sido reveladores de nada a lo largo de la historia. Muy importante el de López Portillo en la nacionalización de la banca. Lo demás han sido más bien los mensajes políticos. Y en los últimos se convierte más en la intención del año que sigue. Pero creo que sí es un acto celebratorio y es celebrar la defunción, digamos, de lo que ellos llaman la política neoliberal, ¿no? De las políticas realizadas, sí, son muchos de ellos de los últimos. Pero más que eso, la victoria electoral, ¿no? O sea, es haber construido un movimiento. Pero lo mismo podrías haber dicho porque de Fox. lo otro es consecuencia. Y Fox también celebró ahí como celebraciones, se casó. Sí, pero Fox no tenía este apetito histórico de trascendencia. Exactamente, estoy de acuerdo. Fox siempre fue un tipo frívolo. Y lo vemos ahora mismo cuando va a una marcha a la que no lo invitan y lo repudian. No lo dejan entrar. Y lo repudian y entonces le piden que se vaya. Pues yo aquí me quedo, a los que no les gusta que se vayan ellos. Dice, o sea, es otra vez el cuate que no entiende que no entiende que no sabe. Bueno, sí. Pero no. En el caso de Andrés Manuel hay un apetito. Yo no diría que hay un apetito de transformación únicamente. Yo diría que la transformación quiere ser el trampolín que lo coloque a él en la desde hace años, López Obrador lo único que hace es escribir su papel en la historia. Eso es lo que está haciendo desde hace muchos años. Pero su vocación histórica es, te cita Melchor Ocampo, cierra con persistirá México Tenochtitlán. Es decir, él se pone a Cuauhtémoc como logo de la Guardia Nacional. Que además llora Mújica. También. Es un terrible mensaje. Mira, es un terrible mensaje subliminal, si tú quieres, poner a Cuauhtémoc en un ejército civil, por así decir el oxímoron, en un ejército civil que quiere recuperar un país, porque lo único que le pasó a Cuauhtémoc es que perdió. Cuauhtémoc es el más derrotado de los héroes nacionales.
No ganó nada. Bueno, no ganó ni para la pomada contra las quemaduras de los pies. Perdió 3 elecciones. Perdió 3 elecciones. No. El único Cuauhtémoc que ha ganado algo en este país es Cuauhtémoc Blanco. Pero fíjate que este acto del 1 de julio lo que sí hizo fue ratificar la gran capacidad que tiene para definir agenda. De hecho, me sorprendía Sí, claro. que muchos hablaban del primer año de este nuevo gobierno, ¿no? Incluso daban cifras como si fuera del Sí, primer, le faltan como si hubiera 5 tomado meses. posesión el 1 de julio. Ahora que para, es que para casi efectos de facto prácticos- pues son el 2 de julio. Para efectos prácticos. Bueno, es que la relativamente transición cierto. fue así. Relativamente. Es un año de tomar decisiones, no de tener puesto, es de tomar decisiones. Y tomó decisiones. Canceló el aeropuerto, Bueno, el 2 de julio le dijo al Le entregaron presidente llaves. Enrique Peña Nieto cuándo lo iba a ver. le entregaron llaves. Le dijo, ¿cuándo lo voy a ver para empezar la transición? Y ciertamente ahí lo que le ayudó fue, pues ciertamente, formalmente tomó posesión el 1 de septiembre cuando Morena llegó al Congreso con su No, mayoría. tomó posesión el día que entró al Palacio Nacional. El No, día que es 2. cierto, El día pero 3. digamos políticamente, Sí. Morena Para ya estaba efectos gobernando para ejemplos de ya reconstrucción- legalmente. de reconstrucción legal, digamos. Pero es interesante la confusión, porque en realidad van 7 meses de gobierno. Sí. Y buena parte del análisis que se está haciendo es como si hubiera transcurrido un año. Y es interesante Los matices. la confusión. Fue un informe sitemesino, pues. Nada más que va a ser 10 vecinos el otro. Ahora lo que sí hemos visto es que si bien es cierto que todo lo que señaló en términos de hechos, de datos, Ya lo había dicho. estaba totalmente dicho, pues me parece que revigorizó la discusión en torno al control de la agenda que tiene. Tanto que estamos hablando hoy, 48 horas después, De eso. de algo que supone que habló durante 7 meses. Y no de la en migración mañanera. como era el viernes. Exactamente. No del pleito con derechos Entonces, humanos como estaba el viernes. Como comunicador, como mercadólogo político, a lo mejor involuntariamente, Comunicador político, creo sí. que es muy exitoso. Sí. Sí, no, y que también te refleja pues la debilidad o la ausencia de una contranarrativa, ¿no? De una narrativa alternativa, no existe. Creo en este momento. ayer hay una diferencia porque, digamos, la crítica a la mercadotecnia política es la idea de que te vendo algo independientemente de tus niveles de satisfacción después. Aquí yo más bien Pero es creo que persuasión, mercadotecnia es persuasión, ¿no? Es persuasión, Sí. porque para persuadirte te tengo que convencer, no vender. Y yo creo que él más bien está en el lado de la persuasión. Y está- no de y- la No, mercadotecnia. la mejor persuade mercadotecnia y- es la que te vende algo que no necesitas. Pero también a través de la persuasión. Sí, claro. Aquí lo Es que- fundamental es la persuasión. Es que Así cuando te es. pone a hablar, digo, y esto viene desde el uso de la palabra, cuando decimos cuarta transformación ya nos compramos la Así mitad es. de su argumento. Ya nos referimos Pero a él así. simplemente toda esta parafernalia, digamos, de celebraciones o de conmemoración, digamos, del 1 de julio, del 1 de diciembre o 1 de septiembre, nos pone a hablar en la dinámica del cambio. Y eso ya de entrada es algo positivo para él, dado el descontento que había con el statu quo. Ahora, estamos viendo indicadores económicos a la baja y estamos viendo un incremento en el tema de la violencia Sí. y estamos viendo reconocido por el propio presidente Ya se abastó en algunos lugares. una crisis en el tema de salud. Sí. Esto no vamos a ver en qué momento se cruza o se empata. En el momento que llegue, ¿qué va a suceder con la aprobación del presidente? Bueno, para empezar ya tenemos una explicación, ¿no? Es decir, ya él adelanta las explicaciones a la crisis. Y eso también me parece que es un herramiental necesario para cualquier argumentación. Es un control de daños, un Previo. preventivo. Una vacunación, se vacuna. Así De hecho, es. ya diversos indicadores de opinión pública y algunas encuestas ya traen, por ejemplo, la que saca la Telefónica del Financiero, que ahorita se está moviendo muy similar a las de vivienda, digamos. Los niveles de aprobación ya son similares a los que había como en noviembre, digamos. Antes de que tomara posesión. Exactamente, las expectativas del consumidor también están ya en niveles parecidos a los de noviembre. Es decir, este bono como de toma de posesión, o si tú quieres lo del efecto del combate al huachicol que hizo que subiera, ya ahorita ya estamos como en niveles de noviembre. La pregunta es... Pero sigue siendo altísimo. Sigue siendo muy alto el nivel. La pregunta es si va a continuar esta tendencia decreciente y vamos a llegar, digamos,
a niveles comparables al A ver, 50%. en el tracking diario, el lunes llevaba 3 semanas seguidas cayendo. Hoy trae Y lunes y 4 martes, más. lunes y martes ha ido creciendo. Es decir, sí le sirvió para mover la agenda, para volver a recuperar. Le llaman un relanzamiento de su expectativa. O sea, fue otro 1 de diciembre, cuando leyó los 100 compromisos, entonces lee y da la impresión cómo ha hecho cosas. Y uno más Lanza que se acaba de anunciar, que es la gira hospitalaria. Ir a ver los 80 grandes hospitales del Seguro Social para resolver ahí qué es lo que está pasando y hablar con el personal médico y el administrativo. La partida secreta. Esto, fíjate, Con me la recuerda- partida secreta o sin la partida secreta. Esto me recuerda mucho a Ronald Reagan, que el presidente de Estados Unidos más mediático, Actor. que cuando sabían que cuando iban a salir los indicadores de trabajo laborales y veían que venía mal, lo que organizaban era rápidamente, como único momento de oportunidad de fotografía, la visita a una fábrica. De tal manera que, aunque no entendiera nada de lo que estaba sucediendo, Está atendiendo la el imagen- problema, está ocupado. la imagen Metido era, en el mira, área de- está ocupado. está atento. Es un poco lo que estamos viendo con esta visita. Es eso que se dice ahora aquí, ¿no? Es empezar a resolver el problema antes de que el problema explote. Ahora, Y este de la es salud una de ya las explotó. grandes virtudes de Andrés Manuel López Obrador, político y presidente, que es la empatía, ¿no? El de yo te entiendo. Y creo que estas visitas Sí, van y voy a donde ayudar estás tú. a Ahora, uno corroborar. de estos indicadores, el de salud o la posible falta de abasto, ¿no? Que parece que no ha pasado nada con lo que podría pasar, también es una variable que nunca ha funcionado muy bien en el sistema de salud pública. Entonces también, ¿qué tanto puede empeorar ese indicador? Cuando Pues la tenemos próxima semana un tendremos mal diagnóstico ya. nuevos datos, no otros datos, nuevos datos. Roy Campo, Gracias. Jorge Buendía, Paco Buendis, muchísimas gracias por estar aquí con Contrario. nosotros. Vamos rápido.